Que la paz de Dios, nuestro Padre Juan Pablo II, sea con ustedes. Agradecemos a Dios Padre Juan Pablo II y a nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI esta oportunidad más que nos dan para hacer otro video más de su canal Benedicto XVI. En esta ocasión nuestro tema es el misterio oculto de las edades revelado. Primeramente empezaremos con las cartas de los apóstoles. Ellos representan la iglesia primitiva. A ellos les fue dado el misterio oculto mediante el Espíritu. El Espíritu Santo, que es nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, para preparar una iglesia santa y sin mancha en el tiempo postrero. Este misterio oculto sería revelado en el fin de los tiempos, es decir, en estos días. El apóstol Pablo dice en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 3 en adelante, pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, quien también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual nos ha librado de la potestad del anticristo Francisco y trasladado al reino de su amado Hijo, Benedicto XVI, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses capítulo 2, verso 1 en adelante dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Cuando dice ahora, ahora es ahora, en pleno siglo XXI. En Efesios capítulo 1, verso del 8 al 10, dice: hizo que sobreabunde para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito,
el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Sigue diciendo el apóstol Pablo sobre este gran misterio en Efesios capítulo 3, versos del 1 al 9. Así dice: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El apóstol Pablo en sus cartas habla de que es necesario que adquiramos mediante la profundidad de la lectura de la palabra de Dios, sabiduría e inteligencia y conocimiento espiritual. Así Dios nos concederá tener entendimiento para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, el misterio que estuvo oculto por edades, siglos y generaciones, porque no era tiempo en que Dios Juan Pablo II lo diera a conocer. El apóstol Pablo está diciendo en sus cartas de Colosenses y Efesios que a él se le encomendó de aclarar cuál es la dispensación en que iba a ser revelado el misterio escondido que había estado oculto por siglos y edades, que fue revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas. El Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17, dice: Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Y la dispensación que el apóstol Pablo tenía que aclarar a todos, el misterio escondido, es en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En otras palabras, en la consumación de los tiempos, en nuestros días. Hebreo capítulo 9, verso 24 en adelante. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre,
por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Observemos cuidadosamente que dice: pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Aquí también cuando dice ahora, ahora es ahora. Esto es, cuando nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI entró como sumo pontífice en el santuario celeste, en el lugar santísimo, en el Vaticano, que no es otra cosa sino la misma Jerusalén. Cristo Benedicto XVI, nuestro Señor, entró en el cielo mismo, en el lugar santísimo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El santuario del cielo es el santuario del Vaticano. El Vaticano es el cielo en la Escritura. Ahí nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI entró. En el lugar santísimo del Vaticano se ofreció una sola vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Terminó con la ley. Romanos capítulo 10, verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amados hermanos, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, nos trajo la justicia perdurable, es decir, la gracia, y se cumplió en la consumación de los siglos, en nuestros tiempos. A nuestro Señor Jesucristo, ahora su Padre Juan Pablo II, Dios mismo, cuando le heredó el reino, después de su muerte, le dio el nombre como sumo pontífice Benedicto XVI. Este es el nombre nuevo que dice la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI iba a tener. En Apocalipsis capítulo 2, verso 17, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Juan Pablo II, Dios mismo, le dio el nombre nuevo a su Hijo Jesucristo, Benedicto XVI. Isaías capítulo 62, verso 2. Entonces verán las gentes tu justicia, todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. El nuevo nombre de Jesucristo, Benedicto XVI, Jehová Dios Juan Pablo II se lo dio, y nosotros somos los reyes del Señor que hemos visto su gloria. Cuando nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI fue el Papa. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo? En el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado
desde antes de la fundación del mundo. Efectivamente, nosotros los reyes del Señor hemos visto la gloria de nuestro Señor. Cuando Juan Pablo II, Dios le dio su trono a su hijo Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Leamos Apocalipsis capítulo 4, del verso 1 al 3. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI es el pan de vida, el maná escondido y la piedrecita blanca, con resplandor como piedra de jaspe, que tiene un nombre nuevo, Benedicto XVI. Y todo aquel que recibe el misterio de Cristo, este misterio oculto, vencerá. La profecía dice en el profeta Isaías, capítulo 11, sobre el espíritu de revelación, que es nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Leamos Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El impío es el Papa Francisco. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Él es la vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David, el rey que Dios Juan Pablo II lo escogió, que tenía el corazón conforme a Jehová, que es Juan Pablo II. Nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI es la sabiduría de Dios y juez justo, y matará al Papa Francisco, que es el impío, con el espíritu de sus labios. El espíritu de sus labios es su palabra. Cuando nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI dé la orden de que sea derramada y consumada la ira de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Benedicto XVI. Si lo recibes y lo reconoces como Señor, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así lo dice Miqueas capítulo 7, verso 19. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz.
A ti, oh Dios de nuestros padres, te damos gracias y te alabamos, porque nos has dado sabiduría y fuerza, y ahora nos has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el misterio oculto de las edades revelado. Amén.